Una mamá que pasaba por un momento difícil le pidió un aventón a un extraño y nunca imaginó que él era un CEO rico con un corazón triste. En una tarde tormentosa, el viento soplaba fuerte por las calles tranquilas, lanzando partes de árboles rotos por los caminos mojados. La luz tenue de los faroles parpadeaba, creando sombras extrañas en los charcos de agua que se habían formado a lo largo de las aceras. Dentro de un elegante coche negro, Daniel iba en el asiento trasero, con la mirada fija en la ventana mientras las gotas de lluvia corrían por el cristal. Las reuniones del día habían sido muy difíciles, llenas de conversaciones complicadas y decisiones importantes para salvar su negocio. Le dolían los hombros por tantas responsabilidades y su mente estaba llena de problemas que no podía resolver. Mientras el coche giraba en una calle más tranquila, el conductor se detuvo de repente. «¿Qué pasa?», preguntó él, con un tono un poco molesto. El conductor señaló hacia adelante. «Hay alguien en la carretera». Daniel se inclinó hacia adelante, mirando atentamente a través del cristal del coche. Una mujer estaba en medio de la calle, completamente empapada de pies a cabeza, sosteniendo a un niño pequeño fuertemente contra su pecho. Parecía realmente necesitada de ayuda, sus ojos muy abiertos por el miedo pero también fuertes, mientras intentaba proteger a su hijo de la fuerte lluvia. El conductor bajó un poco la ventanilla. «Señora, tiene que moverse, esto es peligroso». «Por favor», suplicó la mujer, con la voz temblorosa. «Solo necesito que me lleven, solo unas pocas cuadras. Mi bebé tiene frío y no tenemos a dónde ir». Daniel observaba la escena en silencio, sus ojos entrecerrándose al ver el aspecto desaliñado de la mujer y el cuerpo tembloroso del niño. El conductor hizo una pausa, luego negó con la cabeza. «Lo siento, pero no podemos ayudarla. No es seguro». Los hombros de la mujer cayeron y miró a su hijo, sus labios temblaban. Justo cuando se dio la vuelta para marcharse, la puerta trasera del coche se abrió. «Suba», dijo Daniel, con un tono fuerte pero tranquilo. La mujer levantó la vista, sorprendida. «¿Qué?» «Suba», repitió él, señalando el asiento a su lado. Ella dudó un momento, luego subió rápidamente al coche, abrazando a su hijo. El conductor miró a Daniel por el retrovisor, con las cejas levantadas por la sorpresa, pero no dijo nada mientras volvía a conducir. Dentro del coche, la mujer se sentó nerviosa, su ropa mojada y pegada a su piel. El niño se acurrucó a su lado, con los ojos cerrados, buscando calor y consuelo. «Gracias», susurró ella, con la voz muy baja. Daniel asintió ligeramente, sus ojos volviendo a la ventana. «¿A dónde va?» «A cualquier lugar seguro», respondió ella. «No tengo dónde quedarme ahora mismo». Él la miró, viendo las marcas en sus brazos y el miedo en sus ojos. «¿Cuál es su nombre?» «Emily», dijo ella. «Y este es mi hijo, Noah». Daniel extendió la mano. «Daniel». Ella le estrechó la mano con cuidado, su agarre suave pero real. El coche continuó por las calles mojadas por la lluvia, el silencio entre ellos solo lleno por el sonido de la tormenta afuera. Daniel observó a Emily sin mirarla directamente, viendo el cansancio en su rostro y la forma cariñosa en que sostenía a su hijo. Después de unos minutos, volvió a hablar. «¿Tiene familia cerca?» Ella negó con la cabeza. «No, solo somos nosotros». Él lo pensó. Luego tomó una decisión. «Vendrá conmigo». Emily lo miró sin entender y con preocupación en los ojos. «¿Qué quiere decir?» «Tengo una casita en mi propiedad. Es segura y está seca. Puede quedarse allí hasta que planee qué hacer». Las lágrimas le brotaron a los ojos y asintió agradecida. «Gracias, no sé qué decir». «No hay necesidad de decir nada», respondió él. «Solo cuide a su hijo». Cuando el coche entró por la entrada de la gran casa de Daniel, las puertas se abrieron silenciosamente, mostrando una extensa propiedad rodeada de altos árboles. La casa principal se alzaba alta al frente, sus luces brillando cálidamente contra el cielo oscuro. El conductor aparcó cerca de la casita, y Daniel salió, sosteniendo un paraguas sobre Emily y Noah mientras salían del coche. Los guió al interior, mostrándoles el espacio pequeño pero cómodo.
Hay comida en la cocina y el baño está lleno de artículos esenciales, dijo él. Siéntanse cómodos aquí. Emily miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Esto es más de lo que jamás pude haber esperado. Gracias. Daniel le ofreció una pequeña sonrisa. Descanse. Hablaremos más por la mañana. Mientras se giraba para irse, Noah extendió la mano y tocó la de Daniel. Gracias, señor. Daniel miró al niño, un rápido cambio de emoción cruzando su rostro. De nada, Noah. Salió bajo la lluvia, la puerta cerrándose suavemente tras él. Dentro, Emily abrazó a su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba. Quizás las cosas finalmente están mejorando. Afuera, Daniel se quedó un momento, la lluvia empapando su ropa mientras miraba a la oscuridad. Algo en Emily y Noah había despertado un fuerte sentimiento dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Respiró hondo, luego regresó a la casa grande, su mente llena de pensamientos acelerados sobre el encuentro inesperado que acababa de cambiar el rumbo de su vida. La tormenta pasó en algún momento antes de la mañana, dejando una niebla tenue flotando sobre la propiedad de la gran casa. Las ventanas de la casa de huéspedes brillaban suavemente con la luz temprana, y dentro, el calor finalmente regresó a los brazos y piernas temblorosos de Emily. Apenas había dormido, su cuerpo envuelto con seguridad alrededor de Noah, mientras éste dormía ligeramente a su lado en el pequeño sofá. Aunque estaba cansada, algo dentro de ella se sentía más tranquilo. Por primera vez en semanas, quizás meses, no temía lo que la siguiente hora pudiera traer. Más tarde esa mañana, Daniel regresó para ver cómo estaban. Se quedó en el umbral de la casa de huéspedes por un largo momento, observando la escena sencilla. Emily, ahora vestida con un suéter prestado del ama de llaves, daba cuidadosamente cereal a Noah con una cuchara mientras cantaba una canción suave tan bajito que apenas se podía oír. Había una calma en sus acciones, una gentileza que venía de la resiliencia ante tiempos difíciles, no de la riqueza. ¿Consideraría quedarse aquí un tiempo?, preguntó Daniel después de una pausa. Emily se giró sorprendida. Y yo no quiero ser una molestia. Usted necesita una vida estable, un lugar seguro, y la casa necesita a alguien que ayude. Limpiar, cocinar, manejar las tareas diarias. Puedo ofrecerle eso. Ella lo miró con incertidumbre, sintiéndose dividida entre la dignidad y la profunda necesidad. ¿Confiaría en una extraña en su casa? He dejado a una en mi coche, dijo él en un tono frío y objetivo. El resto es un paso fácil. Ella sonrió débilmente. Entonces, sí, gracias. Trabajaré duro, lo prometo. Y así lo hizo. Durante las siguientes semanas, Emily adquirió una rutina. Se levantaba temprano, ayudaba al ama de llaves con la preparación del desayuno, organizaba las habitaciones, lavaba la ropa de cama y barría los suelos. Noah se acostumbró rápidamente, aprendiendo a jugar tranquilamente en el jardín, a menudo vigilado por el personal de seguridad de Daniel, a quienes se les había dicho que lo dejaran moverse libremente. Emily se mantuvo distante de Daniel. Era educada, silenciosa, nunca entraba en su oficina sin llamar, nunca se quedaba más de lo necesario. Pero Daniel lo notaba todo. La forma en que siempre doblaba las servilletas perfectamente, la forma en que dejaba de limpiar para recoger cuidadosamente los juguetes de Noah, algo que muchos no harían. La forma en que les hablaba a las plantas mientras las regaba, como si también necesitaran consuelo. Se encontró observándola más de lo que había planeado. Una vez la vio de pie bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas de la cocina, con los ojos cerrados, simplemente respirando. Otra vez la vio bailar lentamente en el pasillo con Noah en brazos, moviéndose suavemente al ritmo de una música que solo ellos escuchaban. Y entonces llegó la noche que no pudo olvidar. Era casi medianoche. Daniel había estado caminando de un lado a otro en su estudio, incapaz de dormir. Los recuerdos le dolían el pecho, como solía pasar en las noches muy tranquilas. Decidió prepararse un té, cualquier cosa para llenar el silencio. Al entrar en la cocina, se detuvo de repente. Emily estaba allí. La luz de la cocina creaba un brillo suave en la habitación.
Estaba sentada en el suelo, de espaldas a un armario, con el brazo envuelto con seguridad alrededor de Noah, quien estaba acurrucado en su regazo bajo una manta ligera. Se había quedado dormida sentada, la cabeza apoyada en la pared. Su otra mano aún sostenía un paño parcialmente doblado. Daniel se acercó en silencio, agachándose para subir la manta sobre el niño. Se detuvo un momento, su mano suspendida justo sobre el rostro del niño. Luego sus ojos se movieron hacia Emily. Su cabello se había soltado, sus labios abiertos en el sueño, su rostro tranquilo pero cansado. Había algo especial en la imagen. Madre e hijo, acurrucados en el lugar cálido y prestado, sin saber que el hombre estaba arrodillado a su lado. Daniel se inclinó, tocando suavemente el borde de la manta, moviéndola para cubrir los pies descalzos de Noah. Sus dedos rozaron ligeramente la mano de Emily. Ella se movió, abriendo lentamente los ojos, y sus miradas se encontraron. «Y yo no quise quedarme dormida aquí», susurró, incorporándose rápidamente. «Él tuvo una pesadilla y yo solo». «Está bien», dijo Daniel suavemente. Se enderezó. «La cocina es cálida, es comprensible». Emily sonrió suavemente, apartándose el cabello de la cara. «Lo llevaré de vuelta». Daniel hizo una pausa. «Puedes dejarlo aquí por ahora. Solo asegúrate de descansar tú también». Mientras se giraba para irse, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Sus ojos aún estaban fijos en él, y en ese breve y tranquilo momento entre ellos, algo cambió. No dicho, no nombrado, pero profundamente sentido. Las mañanas ahora eran más suaves. Los pasillos antes fríos y sencillos de la gran mansión de Daniel habían sentido lentamente un nuevo pulso, marcado por el olor a canela en el aire, el suave sonido de canciones de cuna que venían del jardín y el delicado ruido de los platos lavándose a mano en lugar de a máquina. Emily se había convertido en parte del hogar, no solo una visitante, no solo una trabajadora, sino algo más cálido, como si a la propia casa le gustara su presencia. Se movía con calma y un propósito claro, barriendo los pasillos, abriendo las cortinas para dejar entrar más luz solar, plantando hierbas en la tierra fuera de la ventana de la cocina y haciendo panes sencillos que llenaban las habitaciones de sentimientos de los que no querían hablar. Había una nueva gentileza en el aire que Daniel notó sin entender al principio. Era la gentileza de la vida que regresaba a un lugar que había estado anclado en el pasado. Empezó a pasar más tiempo en casa. Al principio, no fue planeado. Una reunión tardía cancelada, una llamada telefónica atendida desde la biblioteca en lugar de la oficina. Luego se hizo a propósito. Se quedaba en la mesa del desayuno un momento más, pasaba por la cocina cuando no era necesario, se detenía en el pasillo para escuchar a Noah reír a carcajadas en el jardín mientras Emily le enseñaba a prensar flores entre las páginas de un libro viejo. Empezó a notar detalles que no había percibido en años. La forma en que Emily siempre cantaba suavemente para sí misma cuando cocinaba. La forma en que se recogía el cabello de manera diferente según la tarea. Suelto cuando horneaba, apretado cuando limpiaba, en una trenza cuando trabajaba en el jardín. La forma en que la risa de Noah resonaba en los elegantes pasillos como si estuviera destinada a estar allí. Y cada vez que ella reía, una risa verdadera, no fingida, Daniel sentía un tirón en su corazón, como si algo oculto se hubiera movido. Empezaron a hablar más, no solo sobre la compra o las tareas, sino sobre libros, películas antiguas, sueños de infancia. Emily compartía historias de su adolescencia en un pueblo pequeño. Cómo una vez quiso ser florista, cómo amaba los días de lluvia porque hacían que el mundo se sintiera más pequeño y seguro. Daniel escuchaba. Realmente escuchaba. Él también le contó cosas, cuidadosamente elegidas, secretos celosamente guardados, que odiaba las fiestas elegantes, que su momento favorito del día era justo antes del amanecer cuando todo se sentía en calma, que no creía en el destino, pero a veces se preguntaba si ciertos encuentros estaban destinados a ser, pero nunca habló de su pasado.
no la verdadera historia. Una tarde, mientras Emily cuidaba los rosales detrás de la casa y Daniel observaba desde la ventana del estudio, vio a Noah sentado con las piernas cruzadas cerca, dibujando en la tierra con un palo. Emily miró a su hijo y sonrió, apartándole un rizo de la frente. Y Daniel sintió algo doler dentro de él, algo casi como un deseo de algo. Esa noche, durante una cena sencilla que ella había preparado, un pollo asado con romero y patatas al ajillo, se sentaron en la cocina, solo ellos dos, después de que Noah se durmiera. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó ella de forma relajada, sirviendo té. Daniel asintió. Lo de siempre. Números, reuniones, titulares. Emily sonrió. Lo haces sonar tan emocionante y sofisticado. No lo es. Ella se recostó en su silla, observándolo. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Desde fuera, pareces alguien que lo tiene todo». Daniel levantó una ceja. «¿Y qué significa eso?». «Quiero decir», hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «La casa, los coches, la empresa. Tienes más de lo que la mayoría de la gente podría desear». Él no dijo nada, esperando. «Pero a veces», continuó, más suave ahora, «te ves más triste de lo que yo me he sentido jamás, y yo he tenido días muy solitarios». Daniel no parpadeó. Emily siguió mirándolo, pero no preguntó más. Su voz no había llevado reproche, solo asombro, quizás incluso preocupación. Después de una larga pausa, Daniel finalmente dijo: «Las cosas no siempre son lo que parecen». Luego se puso de pie, su taza intacta. «Tengo que atender algunas llamadas», dijo. Su voz era indescifrable. Emily no lo detuvo. Pero esa noche, mientras él estaba solo en su estudio, mirando el fuego que hacía suaves ruidos, sus palabras seguían resonando en su cabeza. «Te ves más triste de lo que yo me he sentido jamás». Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se preguntó si era evidente para todos, y si quizás, solo quizás, alguien como ella podía ver más allá de la fachada que había mantenido durante años. El sol de la tarde brillaba suavemente a través de los altos ventanales del estudio, creando largas sombras oscuras sobre el brillante suelo de madera. Una calma silenciosa llenaba el aire, solo interrumpida por el ocasional susurro de las hojas afuera y el tic-tac de un viejo reloj en la pared. Emily había pasado la mayor parte de la mañana limpiando y ordenando la habitación, la oficina privada de Daniel, generalmente prohibida, pero hoy abierta. Se movía con cuidado, limpiando los estantes y ordenando papeles. Noah, como siempre, la seguía de cerca, llevando un coche de juguete y hablándose a sí mismo en voz baja. Mientras Emily se giraba para enderezar un cuadro enmarcado en la estantería, no notó que Noah alcanzaba el mueble bajo donde se encontraba un pequeño objeto de madera. Era una maqueta hecha a mano de una casa, construida con gran cuidado, su tejado un poco deslucido, sus lados suavemente desgastados por el tiempo. Para Noah, parecía el juguete perfecto. «Mira, mami», dijo, levantándolo con ambas manos. En ese momento, la puerta del estudio se abrió y Daniel entró. Se detuvo de repente. Sus ojos se fijaron en la cosa en las manos de Noah, y en un instante todo su rostro cambió. Su mandíbula se tensó, su voz se volvió áspera, más fuerte de lo que Emily le había oído jamás. «¡No toques eso!». La sonrisa de Noah desapareció. Sus manos temblaron y dejó caer la maqueta con un pequeño sonido de sorpresa. El rostro del pequeño se contorsionó mientras corría a los brazos de Emily, llorando desconsoladamente. Ella lo abrazó sin pensarlo, apretándolo fuerte mientras miraba a Daniel, con los ojos muy abiertos por la conmoción. «No fue a propósito», dijo ella, con la voz llena de emoción. «Es solo un niño». La respiración de Daniel era agitada. Por un largo momento, permaneció inmóvil, con los puños apretados. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Esa noche, después de que Noah se durmiera de tanto llorar, Emily se detuvo frente a la puerta del estudio de Daniel. Su mano se quedó justo encima del pomo,
insegura de si debía llamar, pero algo, culpa, preocupación o el recuerdo de la mirada que había visto en sus ojos, la impulsó a seguir adelante. Abrió la puerta lentamente. Daniel no la notó al principio. Estaba sentado al borde de la silla de cuero, con las luces tenues. En sus manos estaba la casa de madera, ahora de nuevo entera. Recorrió con sus dedos el tejado, como alguien podría seguir la forma de un recuerdo. Emily se quedó en silencio junto al umbral, observando. Finalmente, él habló, su voz baja, un poco áspera. Fue el último regalo de ellos. Ella se acercó, sus pasos muy silenciosos. Mis padres, continuó él, la mandaron hacer cuando fui aceptado en la universidad. Dijeron que era una señal. Haz algo que perdure, Daniel, me dijeron. Sus labios se tensaron. Murieron 2 semanas después. Accidente de coche. Un conductor ebrio. A Emily se le cortó la respiración. Se suponía que iba a cenar con ellos esa noche, dijo, su voz más tranquila ahora. Pero cancelé. Tenía una reunión. Pensé que habría tiempo. Miró la maqueta, los ojos brillando. No lo hubo. Emily no dijo nada. En cambio, se sentó en el suelo junto a su silla, cruzando las piernas. El silencio entre ellos no era tenso. Era real, abierto. Lo siento, susurró. Daniel asintió levemente, con un gesto que mostraba un dolor demasiado profundo para hablar. No estaba enfadado con él, dijo después de un momento. En realidad no. Tenía miedo de que algo tan fácil de romper pudiera romperse de nuevo. Y quizás eso me hace débil, o simplemente no preparado. Emily extendió la mano y la puso sobre la suya. Te hace humano, dijo con dulzura. Él se volvió a mirarla, y por primera vez desde que lo conoció, ella vio a un hombre que ya no se mantenía fuerte por la ostentación o la distancia, sino por los pensamientos del pasado, la preocupación y un fuerte y doloroso deseo de mantener algo verdadero. Y en ese momento, ninguno de los dos dijo nada más. Solo se sentaron juntos en la quietud, 2 personas que habían perdido, que lentamente, en silencio, estaban aprendiendo lo que significaba empezar de nuevo. Los días que siguieron a esa noche tranquila en el estudio se movieron con una especie de belleza delicada. No se contaron grandes secretos, no hubo grandes anuncios, pero el aire entre Daniel y Emily había cambiado. Sus miradas se prolongaban un poco más. Sus momentos de silencio se sentían más importantes. Incluso Noah parecía notarlo. Agarraba la mano de Daniel cuando paseaban por el jardín o se acurrucaba en el sofá entre ellos durante las noches de cine, como si lo hubieran hecho durante años. Daniel se encontró sonriendo de nuevo. Sonrisas suaves, involuntarias que aparecían cuando Emily reía o cuando Noah mostraba felizmente un dibujo de crayones de su familia. No hablaba del futuro. No sabía cómo. Pero por primera vez en años, encontró paz en el presente. Entonces se escuchó un sonido en la verja. Era un sábado por la tarde. La casa estaba tranquila. Emily estaba en la cocina haciendo pan de plátano con Noah, mientras Daniel revisaba algunos archivos en su estudio. El sistema de altavoces hizo un ruido. El ama de llaves contestó, pero su voz temblaba. Señor, hay un hombre preguntando por la señorita Emily. Dice que es familia. Daniel frunció el ceño. ¿Dijo ella que alguien la visitaría? No, señor, pero es exigente. Daniel se acercó al monitor de seguridad. La pantalla parpadeó para revelar a un hombre parado en la verja, desaliñado, nervioso, con ojos salvajes y la mandíbula apretada. Había algo inmediatamente mal en él. Yo me encargo, dijo Daniel. Pero cuando llegó a la puerta principal, el hombre se había ido. Esa noche, Emily estuvo callada. Sus manos temblaban mientras doblaba toallas. Saltó cuando Daniel la llamó por su nombre. Él le preguntó qué le pasaba, pero ella fingió que no era nada con una sonrisa falsa. No es nada, solo estoy cansada. Él lo dejó pasar.
No debió haberlo hecho. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano, esperando encontrar a Emily y Noah en el desayuno. Pero la casa de huéspedes estaba vacía. Sus cosas se habían ido. La cocina estaba en silencio, ninguna nota en la mesa, ningún sonido de risas en el pasillo. El pánico se apoderó de él rápidamente. Corrió de vuelta a la casa principal, llamando al personal, buscando en cada habitación. Luego, en los escalones de la entrada, escondida debajo de una pequeña maceta, encontró la carta. Estaba escrita con letra pulcra y rápida. Daniel, gracias por todo, por la seguridad, la amabilidad, la esperanza que me diste cuando no tenía ninguna. Pero mi pasado me ha alcanzado, y no permitiré que se lleve tu paz. Me diste un hogar. No puedo permitir que eso se convierta en un campo de batalla. Por favor, no me busques. Emily. Sus manos se apretaron alrededor del papel. Las palabras se volvieron borrosas a medida que la ira y el miedo crecían como una tormenta dentro de él. Arrugó el papel, regresó furioso al interior e insistió en saber. Fue el ama de llaves quien finalmente habló. No pensé que fuera mi lugar, señor, pero vi a un hombre fuera de la casa de huéspedes ayer. Le estaba gritando. Ella le dijo que se fuera. Él la asustó. Dijo que se llevaría al niño. Yo iba a decírselo, pero pensé que ella podría manejarlo. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Amenazó con llevarse a Noah? Sí, dijo ella. Si no consigues el dinero, me lo llevo. Me aseguraré de que nunca más lo vuelvas a ver. Algo dentro de Daniel se rompió. Caminó de un lado a otro, respirando con dificultad. Quiero los videos de las cámaras de seguridad. Cada cámara, cada ángulo. Quiero su cara. Su voz era fría, pero debajo de ella había miedo, fuerte y asfixiante. Los había dejado ir. Los había dejado regresar directamente al peligro. No, los encontraría. Los traería a casa. No solo porque le importaban, sino porque eran suyos. Incluso si no había expresado los sentimientos aún, incluso si no se había permitido pensar que era cierto, eran suyos. Y nadie, ningún pasado, ningún hombre, ningún monstruo iba a quitárselos. La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo, empapando los viejos tejados de metal y convirtiendo los pequeños senderos en arroyos sucios. Era el tipo de lluvia que lo volvía todo borroso. Las líneas en la carretera, los reflejos en el cristal, incluso las partes desvanecidas de la memoria. Pero nada podía empañar el momento en que Daniel la vio de nuevo. Él había pasado días buscando, siguiendo rumores, viendo grabaciones de video, rastreando retiros de dinero y rutas de autobús. Y finalmente, un empleado somnoliento de una gasolinera en un pueblo pequeño y sucio había dicho en voz baja: «Sí, una chica que trabaja en la cafetería junto a la vieja estación de trenes vino la semana pasada con un niño». Ahora, de pie al otro lado de la calle del edificio con ventanas cerradas que una vez había sido un almacén, Daniel pudo ver un rápido y pequeño movimiento detrás de la ventana rota. Dentro, cajas apiladas formaban una cama improvisada. Un colchón delgado estaba extendido en el suelo. Emily estaba allí, encorvada sobre un pequeño calefactor, envuelta en una manta gastada. Noah estaba acurrucado a su lado, durmiendo profundamente. Daniel avanzó, sus zapatos mojados chapoteando a través de los charcos. Cuando ella se giró y lo vio, su rostro se puso pálido. Se puso de pie rápidamente, su cuerpo rígida. «Daniel». Él no se movió. Emily salió, cerrando la puerta tras ella, de pie bajo el marco roto de un tejado que no ofrecía refugio real. La lluvia golpeaba con fuerza sus hombros, su ropa ya pegada a su piel. «No debería estar aquí», dijo en voz baja, sin mirarle a los ojos. «Usted tampoco debería estar aquí», su labio tembló. «No sabía a dónde más ir. Deberías haber vuelto a casa». Emily negó con la cabeza. «No es tu papel arreglar mi vida, Daniel. Nos diste paz. No podía permitir que mi pasado arruinara eso». Él se acercó. La lluvia caía de su cabello, escurriendo por su barbilla.
¿Crees que me importa la paz más de lo que me importas tú? Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. He perdido gente antes, Emily, dijo, con la voz temblorosa. He estado en tumbas. Tuve partes de mi vida en mis manos y las vi desaparecer. Sé lo que se siente al estar triste por lo ocurrido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería protegerte. Pensé que si me iba en silencio, no me protegiste. La interrumpió, dando otro paso hacia adelante. Me destrozaste por completo. Ella se dio la vuelta como si no pudiera soportar mirarlo. Lo siento. Luego corrió. Sus pies descalzos chapoteaban por los charcos. Su cuerpo se movía a través de la lluvia como un espíritu, desapareciendo en el sendero estrecho detrás del almacén. Daniel no dudó. Corrió tras ella. La lluvia era sin tregua, dificultando la vista, pero la alcanzó a mitad de la calle. La agarró de la muñeca, sin brusquedad, solo para detenerla, y la giró para que lo mirara. «Emily», respiró con dificultad, buscando aire. «¡Deja de correr!». Ella negó con la cabeza, llorando con fuerza ahora. Su pecho subía y bajaba. No sé cómo. Él la atrajo a sus brazos. Ella luchó por un segundo, luego se derrumbó en él, sus manos aferrándose fuertemente a la parte trasera de su abrigo, su rostro escondido en su pecho. La tormenta hacía ruidos fuertes a su alrededor, pero todo lo que Daniel podía oír era el sonido de su respiración, irregular y desesperanzada, y el latido de su corazón contra el suyo. «Ya perdí una familia», susurró, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «No me hagas perder otra». Emily se aferró a él, llorando aún más fuerte. Cada muro que había construido se desmoronaba bajo la fuerte lluvia. «Ya no estás sola», dijo suavemente. «Y nunca más lo estarás». Permanecieron así por mucho tiempo, completamente mojados, rodeados de ruido fuerte, viento recio y pensamientos del pasado. Pero en ese momento, en ese abrazo, ya no huían. Estaban a salvo. El sol salió sobre el lago en una suave mezcla de oro y plata, el agua lisa y tranquila, mostrando la primera luz del día como un secreto que se revela lentamente. La tormenta había pasado. No solo la lluvia, sino todo lo que había mantenido sus vidas cubiertas de miedo e incertidumbre. 2 semanas después de que Daniel encontrara a Emily, llegó la justicia. Con la ayuda de un detective privado y un equipo legal inteligente, Daniel encontró todo lo que necesitaban. Videos de las cámaras de seguridad de la gran casa, lo que la gente vio y dijo del ama de llaves, mensajes amenazantes que se descubrió que eran del ex de Emily. La evidencia era muy sólida. En cuestión de días, la policía emitió una orden oficial. El exmarido de Emily fue capturado sin resistencia. Y por primera vez en años, ella respiró sin la pesada sensación de miedo en su pecho. La verdadera libertad no llegó con una fiesta, sino con un suspiro de alivio. Emily y Noah regresaron a la gran casa, solo que esta vez no entraron por la casita. Daniel los recibió en los escalones de la entrada de la casa principal. Noah corrió hacia él sin dudar, y Emily lo siguió más lentamente, su mano sosteniendo la correa de su bolso como si todo pudiera desaparecer si lo soltaba. Pero no desapareció. Solo se sintió más verdadero. Daniel había remodelado el lado este de la casa. Pintura nueva, alfombras suaves, una zona de juegos para Noah con un cómodo rincón junto a la ventana que daba al jardín. Las flores favoritas de Emily ahora estaban colocadas a lo largo del porche trasero. La cocina olía a canela de nuevo. Ya no era solo seguridad. Era un hogar. Una tarde, unas semanas después, Daniel le pidió a Emily que diera un paseo con él. Caminaron junto al lago de la mano, Noah corriendo delante con un barco de juguete, tirando piedras planas y riendo como si nunca hubiera sentido miedo. El sendero se curvaba alrededor del agua, llevando al mismo lugar donde Daniel le había hablado abiertamente por primera vez de sus padres, donde una vez se había sentado solo, deseando algo más que el silencio. Ahora estaba en ese mismo lugar de nuevo, solo que esta vez no estaba solo.
Se giró hacia ella. Emily sonrió suavemente, sus ojos mirando atentamente su rostro. ¿Por qué siento que me trajiste aquí para algo más que solo aire fresco? Daniel no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja suave y aterciopelada. A ella se le cortó la respiración. La abrió, mostrando un sencillo anillo de oro con una fina hilera de pequeñas piedras brillantes. Nada demasiado, simplemente elegante, clásico como ella. He tenido muchas cosas en esta vida, Emily, dijo en voz baja. Hogares, poder, riquezas. Pero nada se ha sentido realmente mío hasta que tú y Noah caminaron a través de esa tormenta y entraron en mi vida. Ella no dijo nada, sus manos sobre la boca, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. No solo quiero protegerte, continuó. Quiero pasar toda mi vida contigo. Quiero hacer algo que perdure, algo de lo que mis padres se hubieran sentido orgullosos. Quiero formar una familia, no porque deba, sino porque elijo hacerlo. Por amor. Se arrodilló sobre una rodilla. Emily, susurró. ¿Te casarías conmigo? Sus lágrimas se desbordaron. Asintió, llena de emoción, su voz temblorosa. Nunca creí que me había ganado la felicidad. Pensé que el amor era para otros. Pero tú, se acercó, sus dedos temblaban al tocar su rostro. Tú me hiciste creer que quizás soy lo suficientemente buena después de todo. Él le puso el anillo en el dedo. Ella rió entre lágrimas, y él se puso de pie, atrayéndola a un beso mientras el sol brillaba sobre el agua detrás de ellos. Noah, sin saber la importancia del momento, gritó desde la orilla del lago. ¿Mamá dijo que sí? Emily se echó hacia atrás, riendo, y llamó. ¡Sí lo hice! Daniel la rodeó con un brazo por los hombros, y juntos caminaron de regreso por la orilla del lago hacia el hogar que ya no se sentía demasiado grande, demasiado silencioso o demasiado vacío. Porque ahora estaba lleno de vida, lleno de familia, lleno de amor. El jardín estaba tranquilo esa tarde, cubierto por el suave resplandor dorado del sol poniente. Farolillos se mecían suavemente de las ramas de los árboles, su luz suave brillando como pequeñas estrellas. Hileras de sillas de madera se asentaban entre flores en plena floración, sus pétalos brillantes y abiertos, como si también estuvieran allí para presenciar algo especial. La boda fue pequeña, solo unas pocas personas importantes, queridos amigos, algunos miembros del personal que ahora eran como familia, y el ministro que conocía a Daniel de antes de que tuviera tantas preocupaciones en la vida. El evento no se trataba de ostentación, se trataba de presencia, curación y esperanza. Emily entró al jardín descalza, su vestido sencillo y suave, como el cielo antes de la mañana. Había hecho parte de él ella misma, con delicado bordado en las mangas, un pequeño corazón cosido en el dobladillo inferior donde nadie podía verlo. Era lo más hermoso que Daniel había visto. No por la tela elegante o el estilo o el costo, sino porque ella lo llevaba como si finalmente se hubiera convertido en la persona que siempre debió ser. Noah estaba erguido con un pequeño traje junto a Daniel al comienzo del sendero, su corbata un poco torcida, sus zapatos un poco sucios de haber jugado afuera antes, pero cuando vio a su mamá, enderezó los hombros y sonrió ampliamente. Música suave sonaba, una canción sin letra que Emily solía cantar en la cocina. Los invitados se pusieron de pie. Ella caminó lenta y firmemente hacia las dos personas que ahora eran su mundo entero. Daniel tomó su mano cuando llegó. Sus ojos revelaban todo lo que nunca podría decir en voz alta. Ella le devolvió la sonrisa, con lágrimas ya cayendo, y susurró, «Hola». «Hola», respondió él, casi al borde de las lágrimas. Sus promesas no eran las habituales. Venían de noches en vela, charlando en el porche, compartiendo fragmentos de pasados tristes, anhelando futuros felices. «Prometo ser el lugar seguro que nunca encontraste», dijo Daniel, con la voz temblorosa. «Estar contigo cuando lleguen los tiempos difíciles, disfrutar cada mañana común, amarte no porque deba, sino porque no puedo evitarlo». Emily respiró hondo, su voz fuerte.
Prometo que nunca más me iré, que enfrentaré los problemas contigo, no sola, que creeré incluso cuando sea difícil. Tú me devolviste mi voz, mi autoestima, mi felicidad. Luego le tocó su turno a Noah. Se subió a un pequeño escalón, sosteniendo una tarjeta que había escrito él mismo, y leyó con orgullosa seguridad. Mamá solía llorar cuando estaba oscuro, pero ahora sonríe en la luz. El señor Daniel la hace feliz y ella le hace pan de plátano. Así que eso es amor, supongo. Estoy feliz de que ahora somos un grupo. Los invitados rieron suavemente entre sus lágrimas. Daniel se secó los ojos. Emily abrazó a Noah para darle un beso en la frente. Cuando fueron oficialmente casados, no hubo ningún gran aplauso, solo palmas suaves, sonrisas con lágrimas y la sensación de que algo verdaderamente bueno acababa de ocurrir. Esa noche, mientras el sol se ponía lentamente detrás de los árboles, la familia de tres se sentó junta en una larga mesa de madera al aire libre. Platos de verduras cocidas, pan recién hecho y sonidos de alegría se compartían entre ellos. Las velas brillaban suavemente, las flores llenaban el aire nocturno con su aroma. Noah apoyó la cabeza en el hombro de Emily, adormilado. Daniel extendió la mano por encima de la mesa y la tomó de la mano. Se sentaron así durante mucho tiempo, solo observando cómo cambiaba el cielo. Púrpuras suaves, naranjas tenues, una línea dorada que parecía continuar para siempre hacia el horizonte. Nadie habló. No era necesario. Habían sido heridos de diferentes maneras, perdidos en diferentes problemas. Pero se habían encontrado, una noche húmeda, una pregunta asustada, un acto amable a la vez. Y ahora no eran perfectos, pero estaban juntos. Y para ellos, eso lo significaba todo. Mientras el sol se ponía en su tranquila boda en el jardín, y tres corazones latían como uno bajo la suave luz de las lámparas, se nos recuerda que el amor no siempre llega con grandes demostraciones. A veces llega como un extraño en una tormenta, una pequeña buena acción o una promesa hecha bajo el peso de heridas pasadas. Emily, Daniel y Noah nos enseñaron que la familia no se trata de ser perfecto, sino de estar ahí el uno para el otro, que la sanación es posible y que a veces las personas que estamos destinadas a encontrar aparecen justo cuando habíamos dejado de creer que alguien lo haría. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar sobre la fuerza de la amabilidad y te hizo creer de nuevo en los nuevos comienzos, considera unirte a Soul Stirring Stories. Te ofrecemos historias reales, conmovedoras y esperanzadoras que nos recuerdan a todos. No importa cuán oscuro se ponga, el amor siempre encuentra un camino. Gracias por leer, y recuerda, algunas historias no terminan. Comienzan justo donde caen las lágrimas tristes. Música.